Aprende, sí, lo que vamos a hablar hoy es aprende a gestionar tu estrés para no enfermar. ¿Por qué digo esto? Vale la pena que sepáis que estudios clínicos, hoy en día la medicina está dando pasos agigantados en el tema de la respuesta emocional, de la respuesta mental, y están dándose cuenta que están asociando el estrés a muchas patologías, a muchas enfermedades que hoy en día rigen el planeta, aunque parezca mentira. Y eso tenemos que aprender, como bien decimos, a gestionarlo, y hoy hablaremos de cómo lo tenemos que hacer. ¿Sabías que el 90% de las patologías, de las enfermedades están derivando, se están dando cuenta que aparecen producidas por algo que nos acompaña a diario, que vive con nosotros, que es ni más ni menos que es nuestra mente? Y esto, queridas amigas y queridos amigos, tenéis que saber que esto lo hablan técnicos, lo hablan médicos de categoría excepcional, ¿no? Y dicen lo siguiente, ¿no? Que todo aquello que nos rodea en el día a día nos puede producir paz o estrés, y que vivimos en una sociedad que realmente cada día tenemos una cantidad de información, una cantidad de gestiones que condicionan en esas situaciones mentales toda nuestra mente. Pensad que nuestra mente es ese procesador que lo que hace es segregar biología sobre todo nuestro cuerpo. Y se dan cuenta, o podemos ver, que cuando tenemos situaciones de estrés, bien sea por gestiones que tenemos, bien sea por obligaciones, bien sea por un divorcio, bien sea por cualquier cosa, nuestro cuerpo es como si nos agredieran. ¿Y qué es lo que hace? Podemos hacer dos cosas. La primera es enfrentarnos a ellos, y la segunda, salir corriendo. Si nos enfrentamos, que es la respuesta natural de ese organismo, preparamos todo lo que es nuestro cuerpo. Preparamos la atención, preparamos la respiración, preparamos el corazón, y todos estos órganos lo que hacen, queridas amigas y amigos, es empezar a que se produzca un elemento bioquímico en nuestro cuerpo, una respuesta bioquímica. ¿Para qué? Para hacer frente a esa agresión, ¿no? Respiración, corazón, músculo, me enfrento a todo aquello que vaya en marcha, ¿no? ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues a través de nuestro cerebro, ¿no? El parasimpático se pone a la defensiva, ¿no? Uno va hacia adelante, ¿sí? El simpático es aquel que nos frenaría, el parasimpático es aquel que nos da a la acción, ¿no? Y entonces nuestro organismo empieza a producir ese ritmo biológico, esa bioquímica, para prepararse a la defensa, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros aumentamos ese ritmo, ese nivel de estrés, porque se supone, o lo ideal sería, queridas amigas y queridos amigos, que deberíamos entrar un momento en estrés, pero luego aquietarlo. Aquietarlo quiere decir que cada uno de nosotros tome un ritmo, es decir, podemos tener una situación que es inevitable, una gestión dolorosa de un hijo, un problema familiar, un divorcio en casa, un tema económico, porque en realidad vivimos en una sociedad que nos plantea a diario cientos de desafíos, y eso significa que tenemos unos retos muy altos, y esos retos hacen que continuamente estemos exigiéndonos más de nuestras cosas, nos exigimos más en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque el ritmo frenético hace que nos veamos obligados a entrar en esa rueda, que algunos lo llaman la rueda de las ratas, ¿sabéis? Esas ratas que están metidas en un círculo y no paran de girar, pues eso no es descanso. Y entonces hace que toda esta parte física que nos desgasta también nos desgaste mentalmente. Tenemos que atenderlo todo: teléfono, WhatsApp, hipotecas, recibos de la luz, los pagos de los niños, y entonces se genera mucha presión. Si esta presión crece y decrece, el cuerpo, queridas amigas y queridos amigos, es capaz de restaurar, es capaz de sanar, es capaz de equilibrar todo el proceso bioquímico que ha entrado en esa zona en la que decíamos que se ha estresado, pero luego lo puede recuperar. Pero imaginaros y daros cuenta que hoy en día estamos viviendo en una sociedad que constantemente nos está bombardeando con todo lo que hacer. Es decir, estamos constantemente generando respuestas en nuestro cuerpo, que lo que hacen es estar en un estado de defensa constante. ¿Por qué? Porque es como si estuviésemos en un momento de
guerra, o como sucedió cuando hubo el tema de la pandemia. Estamos en un estrés, agobiados, y eso genera que nuestro cuerpo no recupere y siempre se mantenga en un estado muy alto de tensión. El mantener este estado alto de tensión, como hemos vivido anteriormente, o como las situaciones que yo estaba hablando, hace que nuestro cuerpo empiece a producir que todo lo que le sanaba está desgastándole y no se rebaja y empieza a enfermar. Fijaros, eso crea muchos problemas, y decíamos que el 90% de enfermedades que están sucediendo ahora se dan cuenta que están yendo asociadas a procesos mentales. Si os fijáis en todo lo que nos rodea, en el día a día que nos rodea, están apareciendo muchísimas enfermedades que tienen que ver con todo lo que son depresión, ansiedad, angustia. El tiempo que pasamos encerrados, que no se podía salir a la calle, hizo disparar el uso de fármacos, el uso de antidepresivos, ¿no? Y en realidad esa es la primera parte, ¿no? Ahí es cuando nos damos cuenta que hay una sociedad enferma que entra en un proceso mental que es de desgaste constante, ¿no? Pero no solo eso. Por efecto rebote, el cuerpo, pensad que es un mecanismo perfecto, es un mecanismo de respuesta. Hemos dicho que cuando se ve atacado, cuando hay una situación de pánico, una situación estresante, lo que hace es empezar a segregar esa defensa. ¿Y qué sucede? Que si estamos siempre segregando esa defensa, es decir, siempre nos sentimos bombardeados y no nos aliviamos, no solo nos vamos a estos casos que yo decía, ¿no?, de la depresión, de la angustia, ¿no?, sino que aparecen otros riesgos muy asociados a muchas enfermedades de hoy en día y muchos accidentes que conllevan, atentas y atentos a lo que os voy a decir, queridas amigas y amigos de Los Ángeles, a la muerte. Sí, realmente. ¿Por qué? Porque provocan arritmias, provocan descompensación vascular, provocan problemas de corazón, provocan infartos, provocan enfermedades tan conocidas ahora con gente que te dice que se alimenta perfectamente, que toma perfectamente, que se alimenta de maravillosamente y tiene unos picos muy altos, pues, de colesterol o de diabetes, ¿no? Y eso es todo provocado, atentos y atentas, por estas arritmias, por esta intensidad de bombardeo, por esta agresión constante que está sucediendo nuestra mente. Es decir, ¿la mente qué hace? La mente, en el momento que entra en un proceso de agresión, en un estrés, me ha pasado esto, he tenido una discusión muy grande, ha fallecido alguien, me encierro en mí mismo, no soy capaz de quitarme la angustia, la ansiedad, entonces empieza a generar procesos bioquímicos que lo que hacen es, si se rebajan, seguir un proceso normal, pero si no se rebajen, crean estrés en nuestras propias células, que lo que hacen ellas mismas es enfermar. Y podríamos hablar de enfermedades incluso que se habla hoy en día, que dicen los médicos, yo no soy médico, pero sí lo dicen, porque me gusta leer, incluso el cáncer, ¿no? Ellos dan testimonio, por ejemplo, de que cuando entran pacientes en su consulta con problemas vasculares, problemas de diabetes, problemas de colesterol, problemas cancerígenos, hablan de lo siguiente, queridas amigas y amigas. Hablan de que cuando ellos ahondan un poco más en lo que es la enfermedad y van al proceso de vida del paciente, una cosa es la enfermedad, cómo vives, cómo te alimentas, cuáles son tus pautas diarias, cómo funcionas, y la otra es cómo está este individuo, cómo vive, qué presión ha soportado, cómo ha funcionado. Cuando entramos en la segunda parte, es ahí cuando se dan cuenta que muchos de ellos, la mayoría, entran en procesos de estrés muy profundos y no han sabido gestionar ese estrés, y ese estrés es lo que ha generado directamente la situación actual. Pensad que mucha gente, hoy en día hay una enfermedad conocida que es el Alzheimer, por ejemplo, también se habla de causas que han sido provocadas por desequilibrios en un principio, que pueden nacer con primeros avisos. El azúcar, sí, la diabetes, pueden aparecer, por ejemplo, con colesteroles, y luego van degenerando porque van empeorando la situación física de una persona, y nos vamos ya a la parte, ni más ni menos, que a la enfermedad que acabo de mencionar, que es el Alzheimer. Entonces, ¿por qué es importante que tomemos esto, que tengamos esto en cuenta, que aprendamos que realmente cada uno de nosotros tiene que gestionar algo que forma parte de su vida,
que es el ordenador, que lo hemos hablado muchas veces en el programa, que nos sirve para ordenarnos, y tener en cuenta que ese ordenador, al igual que puede llevarte a destino, al igual que puede ordenar tu vida, al igual que puede equilibrarte, también puede desequilibrarte. ¿Por qué? Porque ese trabajo de estrés permanente, que el estrés es importante que sepamos que es una gestión de las situaciones. Vale la pena que digamos y que lo veamos claro, que cuando nosotros nos estresamos es porque no hay un control claro de las situaciones que están sucediendo. Y esto lo hablamos muchas veces aquí, en el Museo de los Ángeles, cuando damos charlas, cuando damos conferencias, ¿no? Cuando empiezas a trabajar tu espiritualidad, que ahora vamos a ir a cómo gestionar nuestro estrés para no enfermar, hablamos mucho de la capacidad de gestión, del orden que tengamos, de la paz interior. Y es muy importante que tengamos en cuenta que nosotros tenemos que aprender a realizar una gestión correcta de cada situación. La vida seguirá igual. Esto ya lo decían los estoicos, ¿no? En el momento que algo sucede, que haya un divorcio, una separación, una pérdida de una casa, una inundación, todo, la vida sigue igual, ¿no? Nosotros podemos aferrarnos a ese sufrimiento y en ese sufrimiento no podemos seguir. Y ahí se uniría la parte mental, la parte emocional, ¿no? Podemos seguir y al igual que hace un barco cuando se hunde en lo más profundo, cuando deja caer su quilla y empieza a hundirse en la profundidad y nosotros seguimos amarrados a él, dejarnos caer hacia lo más profundo del abismo, ¿no? O bien entender que es una situación temporal que ha pasado porque quizás tenía que pasar o porque si es un caso de un divorcio quizás reflexionemos, quizás no había amor, si es un fallecimiento todo el mundo tiene que irse del planeta, ¿no? Y si es una desgracia, pues podemos mudarnos de sitio y empezar de nuevo una vida. Siempre lo decimos aquí en el programa, pero esa gestión es importante que nosotros aprendamos a hacerla. ¿Por qué? Porque el estrés, el mundo, queridas amigas y queridos amigos, hagamos lo que hagamos, va a seguir saliendo el sol, va a seguir amaneciendo y va a seguir cada día poniéndose su sol y despertando su luna. Por eso es importante. Pero en la forma que nosotros vivamos ese día a día es lo que va a hacer, va a diferenciar en que nosotros estemos bien o estemos mal. Recordemos que hemos dicho que llevamos unos cuantos años, y aquí sí que quiero hacer hincapié, que se han disparado la venta de productos que tienen que ver con la depresión, que tienen que ver con los ansiolíticos, que tienen que ver antidepresivos, y en realidad esos son depresores, porque nos hacen encerrar. ¿Y qué tenemos que hacer? Empezar a ordenar nuestra vida, ordenar nuestra vida para que esta vida sea una vida equilibrada, una vida plena. Y a partir de ahí estemos sanos mentalmente. La salud mental, y os puedo decir que esa salud mental va a hacer que no descompenséis en temas como los que hablábamos, en colesterol, en diabetes, en enfermedades vasculares. No os imaginaríais la relación tan estrecha que tiene una cosa con la otra. Muy bien, y ahora vamos a la parte más interesante, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que, ni más ni menos, empecemos a gestionar ese estrés? Primer lugar, vamos a hablar de la mente. Lo hemos hablado en muchos programas, lo voy a decir ahora, hacemos mucho directo. La mente es aquello que es nuestro procesador, aquello que nos ayuda a pensar, aquello que nos equilibra, aquello que hace que procesemos todo lo que nos rodea, ¿no? Y ahí también podemos procesar una agresión y ponernos a la defensiva. Lo hemos dicho hace un momento, ¿no? Así funciona nuestro cuerpo, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, trabajamos de una forma espiritual, y os puedo decir que el mundo, y lo decimos muchas veces aquí, el mundo a partir de esta puerta hacia allí sigue girando igualmente, pero la forma en que gestionas ese giro es diferente. Es diferente. Yo recuerdo hace muchos años, que yo había unas camisetas, una ropa que ponía que separa el mundo, que yo me baje. Y yo me había planteado más de una vez decir, es que este mundo no hay forma de que lo entienda, no hay forma de que lo entienda y me gustaría poderme apear para empezar algo diferente, ¿no? Realmente no fui consciente de la importancia de ese giro del mundo hasta que empecé a trabajar
con estos queridos ángeles, hasta que tomé conciencia del mundo espiritual, ¿no? Y esto os hablo desde hace muchísimos años, ¿no? Pero lo que es importante es que en ese tránsito me di cuenta de que los problemas me sucedían igual a mí que a las personas de al lado, pero la forma en que se gestionaban esas situaciones era diferente. Así que papel y bolígrafo, porque vamos a empezar a ver cómo gestionamos este espacio. La primera hemos dicho entender qué es tu mente, separada de tu emoción, separada de tu parte física, pero en realidad todo uno. En realidad todo uno. La segunda, si eres amigo de los ángeles, si te gusta trabajar la conciencia, ¿por qué no empezar a trabajar con portales de ángeles? Es decir, crear espacios en los que tú puedas refugiarte y puedas serenar tu mente, tu emoción directamente para que no llegues a ese estrés. Es decir, eso es una gestión del estrés. Hoy en día, fijaros cómo estamos evolucionando a nivel de conciencia, que se habla de la gestión mental, de la gestión emocional. En realidad, todo esto es lo que tenemos que aprender a hacer, pero también podemos hacerlo no solo de la forma más empresarial, no solo de la forma más humana, sino de la parte espiritual, estando en contacto con nuestra línea de destino. Esto lo hablamos en el programa de ayer, en otro vídeo, pero en realidad podemos empezar a trabajar con algo importante. Si tenemos un día que nos sentimos agitados, yo os invito a trabajar con un ángel que da mucho resultado, que es el ángel de la paz. Los que queráis trabajar con él, podemos trabajar con una vela azul y una vela de color blanco, una vela azul y una vela de color blanco. Empezaríamos así, eso nos ayudará a serenar. Si estamos agitados, que creemos que estamos en desorden, que hay cosas que no acaban de funcionar, que no sabemos por dónde empezar, ¿por qué no trabajar también con un arcángel que va muy relacionado con la sanación, que es el arcángel Rafael? A través de él vamos a equilibrar la mente, las emociones, la parte física y conectarnos, os lo digo de verdad, conectaréis con vuestra alma. Y en tercer lugar, trabajando estos aspectos, cuando sintáis que estáis removidos, cuando sintáis que el estrés se apodera de vosotros, yo trabajaría también el orden. El orden nos va a ayudar a dar prioridades, aquello que es importante y aquello que es urgente. Importante y urgente, porque a veces nos hacen correr por todo y no todo es importante. Importante es tú, eres tú, porque decía antes los estoicos, dicen, todo pasará, pero lo que es importante es que tú permanezcas estático, firme, con la mente abierta y gestionando todo ello. La segunda cosa que me gustaría remarcar es el orden en tu alimentación. Pensad que la primera cosa que se nota que hay un desorden, y lo digo nosotros que hacemos muchas consultas aquí, es los trastornos alimentarios. ¿Por qué? Porque cuando no estamos tranquilos, cuando estamos ansiosos, cuando tenemos ese estrés mental, lo primero que hacemos es visitar a Doña Nevera a ver qué nos provee. Y lo que hacemos es satisfacer esa ansia a través del alimento. Y ese alimento volvemos a la comida compulsiva y eso nos desequilibra. Si consigues un buen equilibrio en tu día a día, un buen equilibrio en desayuno, un buen equilibrio en tu comida, un buen equilibrio en tu cena, yo te garantizo que estás dando orden. Y ese orden no solo interviene en tu proceso físico, sino también en tu proceso mental. Y aparte de ello, es muy importante que tengamos ese orden en las cosas que hacemos. El orden en casa, el orden en la mesa de trabajo, el orden en nuestra habitación, porque fijaros que cuando se desordena la parte que nos rodea, la habitación, el lugar de trabajo, la mesa, están las cosas por planchar, no ponemos lavadoras, resulta que también estamos estresados y hay algo que nos agobia, hay algo que no realizamos. Solución, el ángel del orden, vela amarilla, vela amarilla, vela de color verde y os va a ayudar a poner orden, ¿de acuerdo? 3 ángeles que te van a ayudar muchísimo a empezar a trabajar este aspecto. El orden, hemos dicho verde y amarillo, también Arcángel Rafael, 2 velas de color amarillo y el ángel de la paz, azul y blanco. Y en tercer lugar, me gustaría dedicar algo especial a dedicarnos un rato a nosotros a través de los paseos, a través del caminar, a través de meditar. Y ese tiempo es para serenar nuestra mente. Y lo dice bien la palabra y en mayúsculas. Vamos a serenar nuestra mente. Serenamos nuestra mente, serenamos nuestro cuerpo
y a través de esa serena nosotros no enfermamos. Y eso lo podemos hacer a través de un paseo y trabajando nuestra respiración. La respiración, queridas amigas y queridos amigos, no tiene que ir externa a nosotros, sino que debe formar parte de nuestra forma de vida. El respirar bien calma nuestro físico calma nuestra mente y estaremos más aquietados. ¿Cómo? Dedícate un paseo por tu ciudad, por un parque, por el campo y por todo aquello que que te haga salir de esa zona de presión y cuando vuelvas serás capaz, querida amiga y querido amigo, de gestionar tu vida de otra forma. Así que hoy hemos hablado de algo muy importante y esa gestión yo os la recomiendo encarecidamente porque, como bien decía, es una forma para no enfermar. Y vamos a ver quién tenemos por aquí.